amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional en señal abierta para llevarles a ustedes la mejor información. Pero también está nuestra señal digital que nos permite estar en este momento en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live y las opciones en redes sociales que permiten que usted pueda ver en diferido el programa a través de nuestro canal YouTube, a través de nuestras opciones digitales. También es un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Ucate en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a la audiencia que nos sigue día a día. Yo lo veo a usted con un penacho de plumas, arcos y flechas, Alan. Bueno, los que están con plumas, arcos y flechas y van con todo son los yupas, que definitivamente el gobierno de facto, ha permitido que este problema se prolongue, se extienda, crezca y amenace con un enfrentamiento social de muchas inevitables proporciones. Una situación ayer en San Francisco donde comerciantes y ciudadanos denunciaron que ya los yupas estaban saqueando locales comerciales. Y no conforme con eso, situaciones diversas que se han venido acumulando a lo largo de los meses, como la toma de carreteras, la presión en el puente sobre el lago de Maracaibo, la toma del puente, situaciones diversas que la han dejado pasar el régimen y que se están transformando en el inicio de una acción de verdad de lamentables consecuencias, porque la gente está al borde, está hasta acá de los yupas y los yupas siguen exigiendo que se les pague. Y el gobierno, ¿por qué no les paga? Y les quita por lo menos esa presión al pueblo zuliano, pero ya las cosas están llegando a mayores, Carlos. Eso que tú estás comentando es una realidad. El gobierno sabe lo que está haciendo. Son comandados por partes del gobierno y grupos irregulares. Las poblaciones subconvecinas, como son las Machiques de Perijá y la Villa del Rosario, han tenido ese problema por décadas, pero sobre todo en los últimos 15 años. Ahora, ¿cuál es el problema de lo de San Francisco? Es que ellos están tomando, han tumbado árboles enteros para ellos comercializar la gasolina, cosa que nunca habían hecho los yupas, sino porque a quienes les dieron las cooperativas hace 20 años fueron a los indígenas guayú en la población binacional de La Guajira. Pero ¿sabes cuál es el grave problema de esto, Alan? Tal como lo indicaste, que rompieron, saquearon locales comerciales en la urbanización El Soler, El Samán, en San Francisco. Y esto va a repercutir en varias situaciones críticas. Sencillamente, el gobierno sabe que hay gente que son del PSUV. Atacaron, se metieron con gente del gobierno, de ellos mismos. Y esto va a salir a la luz pública. Ahora, ¿cuál es el problema real de esto? ¿Dónde está, Alan, en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, la Comisión Indígena? ¿Dónde está la Asociación Indígena del Estado Zulia en la ciudad metropolitana de Maracaibo? ¿Y dónde está la ministra de Asuntos Indígenas a nivel nacional? Es decir, son tres elementos que tienen que estar ahí. Lo grave del caso es que los comerciantes de San Francisco, Alan, tuvieron que, aparte de todo, defenderse. ¿Sabes de quién? De la Guardia Nacional y de la Policía Bolivariana. Los estaban atacando era a ellos. ¿Cómo ves tú eso? No, una situación ya que supera las proporciones. Yo creo que aquí hay que actuar. O sea, ¿qué más diálogo? Hay que actuar, hay que detener a gente, hay que hacer presencia por parte del Estado y sobre todo mandar un mensaje claro a los yupas por la violencia y las vías de hecho, no. Por la violencia y las vías de hecho, no.
Y es que se han acostumbrado a actuar de esta manera y el Estado cada vez retrocede más y retrocede más y retrocede más y retrocede más, al punto que ya esto, ¿qué están esperando? Que hayan muertos, que hayan lesionados, que haya violencia en la calle, enfrentamiento de pueblo contra pueblo. El Estado es el gran responsable de esto. Fíjate que me enviaste un video sobre yo no sé si se materializó el intento de toma de un depósito judicial. Sí, sí, sí se hizo efectivo, pero fueron repelidos de una vez por la comunidad, porque la Guardia Nacional lo tenía a 20 metros y no hizo absolutamente nada. Y fíjate que me Bueno, acuerdo tuyo de este tema, porque ujú. resulta que si sale un vendedor de pescado a las 9 de la noche, lo llaman terrorista porque llevaba era un pescado nuclear. Es decir, los yupas no tienen leyes, y si contra ellos no se les puede hacer nada, son intocables. No, Alan, esto tiene que continuar de otra manera. Quisieron meterse en todo, en el estacionamiento de la fiscalía, porque es un estacionamiento nacional. Y aparte de eso, dañaron varios locales comerciales. No sé si te diste cuenta que hasta una persona que iba pasando de la tercera edad le partieron la cabeza. Bueno, es la situación que se está presentando allí. Vamos a ver las imágenes de la acción en el depósito judicial, en el estacionamiento judicial allá en San Francisco. Veamos estas imágenes. El miércoles no tenga respuesta No, no, ¿y cómo vas a romper candado? Es imposible porque tú me rompes el candado aquí y yo lo que te puedo es llamar a la policía, a la guardia y todo eso y te denuncio como delincuente, o sea, y eso es lo que no queremos. no van a hacer nada. Pero yo te estoy dando la... No va a hacer nada. No lo creas, mi amor. No creas, mi vida. O sea, ustedes están hablando de eso, pero no se sientan tan seguros. No sé. No sé, mira, yo estoy peleando por lo mío. Bájame dos porque no estoy hablando contigo. Bájale dos porque no estoy hablando contigo. Bájale dos que no estoy hablando contigo. Eso Porque eso es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están haciendo bien las cosas. Están sacando los carros a lo legal. Son carros solicitados, son carros que están por fiscalía, son carros cuestión, o sea, y están sacando los legales, no lo están sacando legal. Entonces, ¿qué es eso? ¿Delincuencia? Bueno, si yo me meto en un depósito judicial y pretendo agarrar un carro, una moto o cualquier vehículo que estuviese allí, a mí de inmediato me meten preso, porque esos son objetos de investigación, objetos de casos fiscales, de casos penales. Indudablemente, pues ellos, según lo que pude entender, ellos estaban reclamando unos vehículos retenidos allí en esa zona. Pero eso no es el procedimiento. El procedimiento no es que yo llego como dueño a agarrarlo y llevarme. Tengo que pasar por la Fiscalía del Ministerio Público para hacer ese proceso. Y aún pasando por la Fiscalía del Ministerio Público, pasa mucho tiempo antes de que un juez de la República tome la decisión definitiva sobre esta materia, porque el fiscal tiene que solicitarlo al juez y el juez tiene que aprobarlo. Esa es la circunstancia que estamos viviendo. Cada día se hacen más insoportables los abusos. Entiendo que como etnia indígena hay que protegerla, hay que sentirla hermana y tan venezolana como nosotros, pero es que el gobierno los acostumbró que la vida de hecho era más importante y fácil que la vida del derecho. Y ocurren cosas como esta que, repito, tienen al borde a la comunidad en varios municipios del estado Zulia, porque no solamente San Francisco. No, Alan, es la Cañada de Urdaneta, parte de Jesús Enrique Lozada, es San Francisco ahora, como lo dijiste tú, desde la toma del puente sobre el lago y parte de eso de las adyacencias de la carretera nacional Machique-Colón que va hacia la frontera. Alan, algo tiene que pasar, pero hay que ponerle el coto final a esto. Sí, para evitar tragedias, porque después de las tragedias, como dice allá en el Zulia, después del ojo afuera no vale Santa Lucía. Así es, eso es correcto. Claro, definitivamente. Bueno, vamos a cambiar el tema. Otra violación de derechos humanos. Recuerda que el juicio de Javier Tarazona fue suspendido la semana pasada porque la juez prohibió la entrada de
ciudadanos comunes que querían ver el juicio, a pesar de que la juez lo hizo lo más tarde posible. Convocó la audiencia a las 11 de la mañana y eran las 7:30 de la noche y no había hecho absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? La justicia noctámbula, la justicia nocturna que el régimen ha hecho imperar en estos casos. Pero bueno, superado ese impasse, ahora fíjate la fecha que le fijó para la audiencia, 21 de noviembre, es decir, mes y medio más Mes y de medio, detención correcto. irregular de Javier Tarazona, Sí. en un juicio que se repite por tercera vez. Qué increíble esto. Fíjate, lo dijiste exacto, mes y medio exacto hasta el 21. Ahora, yo me imagino algo, la estatua o el símbolo de la mujer ciega, ¿será que de noche sí se quita la venda, Alan? No, yo creo que sí se la quita porque la razón de esa estatua es decir que la justicia es ciega frente a cualquier manipulación, pero aquí se ha vuelto ciega frente a la manipulación, A la manipulación de hechos. precisamente. ¿Y Pero esa bueno, balanza, dónde queda? no, esa balanza tiene contrapeso, pero es en oro, es en plata. El tema ahí, Carlos, es que a mí me parece un exabrupto que la Por juez, supuesto. pareciera que fuera como una venganza de la juez por lo que pasó en la incidencia anterior, en la apertura fallida anterior, pero fijarlo al 21 de noviembre, de milagro no lo puso en diciembre, le faltó una semanita más y ya era con gaita Con Gaiti la y con audiencia San Nicolás, sí, así con es. San Nicolás. ¿Ve? Este juicio ha sido suspendido en 2 ocasiones. Ya esta es la tercera vez que Javier Tarazona tiene juicio, provocando evidentemente un retardo procesal y violando el debido proceso. Eh, Fundarredes nuevamente ha reiterado su exigencia para que su director y los activistas que son víctimas de un sistema de justicia viciado y sin independencia, pues tengan el juicio que se merece, la acción judicial que se merece. Hay otro caso, fíjate que se relaciona a la manera como la justicia se está manejando en Venezuela, Carlos, y es el caso de Rodney Álvarez. Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera del Orinoco, era líder sindical de Ferrominera del Orinoco. No encontraron otra manera de embromarlo que acusarlo de un asesinato. Según la fiscalía, él planificó y ejecutó el asesinato de otro dirigente, pero del chavismo. Y sin ninguna prueba que justificara esa detención, pues Rodney Álvarez pasó 11 años preso. 11 años, no son 2 días, no es un mes, no es un año, no son 2 años, son 11 años presos para que al final de todo el proceso el juez dijera, aquí no hay prueba, el señor Ronnie queda libre y se puede ir. Pero decirle eso a un hombre que ha perdido 11 años de su vida es Oye, agridulce, por decirlo menos. eso es una aberración jurídica totalmente, Alan. Eso es una cuestión que solamente la pueden entender los juristas. Y por supuesto las comunidades también, pero 11 años, Alan, y la edad de él, 11 años perdidos, familia, esposa, hijo, etcétera, cualquier Él, cosa. él perdió a su esposa murió en ese tiempo. Caramba. Y lo grave de todo esto es que, bueno, una vez liberado, es culpado de toda responsabilidad penal, libre, absolutamente libre. Rodney Álvarez salió de prisión el año pasado y desde que salió hasta la fecha ha pedido lo justo: pago de salarios caídos en Ferrominera y reintegro laboral, porque él no tiene nada que deber. Y y por ley le corresponde el derecho de 11 años de sueldos atrasados. Más los 11 bonos, más todo, ¿verdad? más todas estas bonificaciones y eso, además de su reenganche. Pero Ferrominera
le ha salido con excusa y se ha negado a ejecutar esta medida, que un juez del trabajo debería decretar de inmediato porque el hombre fue despedido sin causa justa. Alan, una pregunta. En ese tema, 11 años atrás, tendrían que pagarle en ese tiempo por los contratos colectivos pasados a un precio real. La ley del trabajo dice que se le tiene que pagar con los intereses fijados por el Banco Central de Venezuela a la fecha. A la fecha. Es decir, no es que le van a pagar a lo que valía el bolívar hace 11 años. Hace 11 años. No, le tienes que pagar los 11 años acumulados más los intereses generados a la tasa del Banco Central de Venezuela. Más Lo los que, daños y prejuicios, me imagino. él puede demandar eso, Eso no se va a dar, bueno, eso no se va a dar, pero eso son yo, 11 años. 11 años que es una destrucción total moral para una persona. claro, además de su reenganche. Y Ferrominera se ha negado a esto. Él ha ido 3 veces, ha hecho solicitudes, porque es él y otros compañeros que también han pasado por circunstancias similares, pero él ha hecho 3 solicitudes al ministro de Industria, Producción y Comercio, que es el ministro el ministerio del cual depende Ferrominera del Orinoco, en vista de que su jefe inmediato superior, que es la gente de Ferrominera, no le da respuesta positiva. ¿Qué quiere Rodney? Sentarse y decirle, mire señores, está esto planteado, hay un hecho jurídico ya consumado, hay la ley que me ampara y yo lo que quiero es que me paguen y que me reintegren. Eso es lo que quiere Rodney. Sí, pero hay que Pero, tener cuidado, no se lo vayan a llevar preso por estar reclamando los pagos. Ahora, Alan, fíjate algo. ¿Qué hace Will Rangel, que es el presidente cacareado de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela? Hasta el momento, Alan, es preocupante este punto. ¿Por qué te lo toco? Porque sería el principal o el primero que debería de salir apoyando a este obrero o trabajador de la industria básica de Venezuela. Es el primero. ¿Dónde están las federaciones? ¿Dónde está el sindicato? En este punto, tanto sindicato, federación y la Confederación de Trabajadores tienen que apoyar el reintegro absoluto, total e inmediato de este trabajador. sí, pero los sindicatos patronales no se caracterizan por eso, No, no, para nada. menos en este caso que tiene incidencia política, incidencia jurídica, laboral, y tiene sentido de justicia social. Escúchale, un hombre que ha perdido su familia prácticamente, que sus Claro, hijos dejaron de verlo 11 años, que ha terrible. perdido a su pareja en este proceso, este, por lo mínimo de justicia social, debería reivindicárselo. Y esto ocurriría en cualquier país del mundo, pero como estamos bajo la justicia chavista y bajo el régimen chavista, yo te apuesto que a lo mejor Rodney hace el proceso en un juez, con un juez laboral, y el juez laboral decide en su contra. Sí, Es eso es increíble, correcto. es No, es que es increíble. verdad, es verdad. Y si usted que Es- está reclamando, no, señora, a usted no se le debe sino media mate mango, porque es lo único que bueno, saben hablar, estupideces. claro, bueno, pasemos a otra injusticia jurídica. Hoy hemos hablado del tema judicial y las injusticias judiciales, pero pasemos a esta. Sabes que a John Álvarez lo citaron nuevamente en medicatura forense. Lo que te indica cuando hay la cita de medicatura forense es que se aperturó la investigación fiscal. Sí, eso es O correcto. sea, sin que lo haya anunciado, sin que lo haya dicho, ya uno interpreta por la actuación de medicatura forense que hay una investigación fiscal penal adelantándose. Bueno, 35 días han pasado desde que a Ronnie lo molieron a palo. Y su abogado ha dicho en la noche de ayer que después de salir de la medicatura, Ronnie ha comentado, me miraron 5 personas, me tomaron fotos
y lo único que me dijeron, ah, chico, pero tú no tienes morado. Sí. Y, y uno dice, qué bárbaros son estos. ¿A qué esperaban? Que tuviera hematomas después de 35 días de haber hecho y ocurrido los hechos. Es que para eso el Ministerio Público está obligado, una vez se presenta la denuncia, que la presentó Rodney 3 días después de que lo molieron a palo, lo inmediato que se debería haber hecho es aperturar una investigación por fiscalía y citar a Rodney a Medicatura Forense para que le hiciera el análisis ahí mismo en caliente. Ah, no, estos casi que esperan un año para decirle, no, ah, pero tú no tienes morado. Bueno, no soy tan visible los morados, pero hay lesiones internas. Y Claro, para, sobre todo en el ojo. claro, y para esto amerita simple y llanamente hacer los estudios clínicos correspondientes. Pero dice Ronnie Álvarez, perdón, dice John Álvarez, que ni siquiera lo tocaron, ni Es decir, que siquiera, no le hicieron un examen médico forense. no fue a ojímetro. Estos bárbaros de la medicatura que lo citaron, si eran, ojo, que esa es otra cosa, si eran médicos, ¿no? Porque a lo mejor le montaron una tramoyita ahí para decirle, para viciar el expediente desde un principio. Pero este muchacho le hicieron un examen a ojímetro. O sea, A como no, distancia. claro, como no te vi hematomas, entonces tú estás mintiendo. Eso es lo que quieren decir. Pero hacerle un estudio con un médico internista, revisar y hacerle por lo menos unos estudios a profundidad, revisarlo de su ojo, revisarlo de su condición interna, eso no lo hicieron. Por lo tanto, los médicos que uno presume que el informe que va a salir de allí es el individuo no presentaba hematomas visibles y esto lo agarra el fiscal manipulado y dice, ve, Manipulado. este muchacho no lo golpearon, este muchacho se autogolpeó o se autoenfermó, ya venía con Sí, esas enfermedades, ya venía con el ojo dañado. dañado, ya venía con los órganos internos molidos, o sea, Y eso era porque estaba jugando a la gallinita ciega o a la piñata. Y le dieron un tablazo. claro, o sea, aquí esto es el borde de la manipulación eh, que se hace en Venezuela. Se vicia el expediente desde un principio para que al muchacho se le reste la posibilidad de defenderse. Él denunció en el momento que tenía que denunciar y 35 días después es que se conoce ya de una investigación formal por parte del Ministerio Público. ¿Qué te parece eso, Carlos? Pero Alan, fíjate que esto debe pasar algún momento dado a un expediente para que lo vean o lo lean internacionalmente los nuevos estudiantes de derecho. Y algún momento, cuando ya este régimen se vaya del país, también tenerlo como ejemplo de todo lo que son las aberraciones. Ahora, ¿quedarán médicos forenses en Venezuela, Alan? ¿Habrán personas de este tipo con esta especialidad? No, sí hay médicos, médicos hay, lo que hay también es presiones y manipulaciones por parte de los organismos del Estado. Es que mira, se nos acabó el tiempo, pero muy rápidamente. ¿Por qué es tan importante el caso de John Álvarez? Porque ese caso de John Álvarez le tumba el argumento manejado por el fiscal de facto, Tarek William Saab, de que aquí en Venezuela el Ministerio Público defiende a los ciudadanos de violaciones de derechos humanos. Hasta el Porque, momento no he visto ningún caso. Hasta el pues, momento. claro, pero es que es un caso tan evidente, tan claro de tortura y el muchacho tuvo la valentía de acusar y señalar con nombre y apellido quiénes fueron sus torturadores. Si ese caso se maneja en una justicia libre e independiente, esos funcionarios ya deberían estar por lo menos suspendidos, Y por lo menos, detenidos. Y porque, detenidos. porque están en investigación.
pero eso no es así. Estamos en la Venezuela en donde la Fiscalía del Ministerio Público tapa la tortura, oculta la tortura de funcionarios públicos que son lo mismo del FAE al DAE. O sea, ellos le cambiaron el nombre, le cambiaron la nomenclatura, pero sigue siendo la misma vaina, la Sí, misma sí, situación. los mismos torturadores crueles que tiene el país, los inquisidores nuevos. Así es. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de este mediodía y estaremos en la tarde muy pendientes. Buen provecho para ti y para la audiencia. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. En el transcurso de la mañana de hoy, los trabajadores de Ferrominera del Orinoco que no han sido reincorporados, entre ellos Ronnie Álvarez, se encadenaron a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que interceda ante los despidos masivos y la exigencia de reincorporación laboral. Recordemos que Ronnie Álvarez es uno de los trabajadores que está en medio de esta protesta y que tras 11 años de injusta detención no ha sido reincorporado a su puesto de trabajo en Ferrominera a pesar de haberlo exigido desde el año pasado. Por ley del trabajo, Ferrominera está obligado no solamente a reincorporarlo, sino a pagarle 11 años de salarios caídos y también pagarle todas las bonificaciones de ley previstas en la ley, además de reincorporarlo. Ellos se encadenaron como recurso para exigir que las autoridades, en este caso la Defensoría del Pueblo, tomen nota y atención sobre su caso, porque desde la perspectiva de varios de estos funcionarios, esto parece que no les compete, no les interesa y no se quieren meter en este asunto. Entonces es la manera de que cada quien asuma su responsabilidad en este caso. Así que encadenados los trabajadores de Ferrominera que demandan sus derechos. Bueno, hoy también hubo protesta por parte de los docentes venezolanos en asambleas generales realizadas en varios estados del país. Y los docentes, no era cosa de extrañar, encabezaron el mayor número de protestas en el mes de septiembre en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Gestión Sindical contabilizó 94 conflictos laborales en Venezuela durante el mes de septiembre, mes en el que los educadores encabezaron el mayor número de protestas. Los gremios docentes concentraron el 33,3% de los conflictos, seguidos del personal de las industrias básicas. También, en segundo lugar, estuvieron otros trabajadores de la industria manufacturera, que se ubicaron en el tercer puesto con un total de 14,81% de los reclamos. La mayoría de los reclamos se orientaron no solamente a solicitar salarios, sino condiciones laborales óptimas, dice el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De acuerdo a este laboratorio y observatorio, la exigencia por salarios mínimos y dignos sigue siendo la principal causa del malestar laboral que lleva a los trabajadores a manifestarse. Despidos injustificados se ubicaron en el segundo lugar de los casos contabilizados e incumplimiento de la contratación colectiva es la tercera opción de protesta. La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público y también algunos sindicatos estuvieron presentes en el 44% de los conflictos. El 88,99% de las demandas fueron canalizadas a través de denuncias, 7% fueron marchas y 3% se concretaron en tomas de calle para exigir los derechos. Es la situación entonces que hay en la conflictividad social en Venezuela. Vamos a escuchar el Noti Audio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Noti Audio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. ¿Viajas a Canadá? Estos son los requisitos que debes cumplir.
Para gestionar la visa canadiense es necesario contar con original y copia del pasaporte vigente y estados de cuenta bancarios de los últimos 4 meses, firmados y sellados por el banco correspondiente. Los solicitantes también deben llenar la planilla de solicitud correspondiente al tipo de visa que se está solicitando y 2 fotografías recientes tomadas en fondo blanco, sin accesorios y con el rostro descubierto. Por último, los solicitantes deben incluir una constancia de trabajo que indique el salario mensual o cualquier documento que certifique el arraigo en Venezuela. Plataforma Unitaria respalda posición de la Comisión Nacional de Primaria ante el CNE. La Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos opositores que impulsa la elección interna del 22 de octubre, manifestó este martes 3 de octubre su respaldo a la decisión de la Comisión Nacional de Primaria de mantener el proceso autogestionado y en la fecha prevista frente a la propuesta de apoyo técnico y logístico que planteó el Consejo Nacional Electoral el 28 de septiembre. Protesta LGBTQI+ en el CNE. Comunidad pide agilizar trámites que permitan cambio de nombre. Con la consigna "Señor, señora, no sea indiferente, se violan los derechos en la cara de la gente", voceros de la comunidad LGBTQI+ protestaron en las inmediaciones de la Plaza Caracas, frente al Consejo Nacional Electoral, para exigir que se aceleren los procesos para permitir el cambio de nombre legal. Es una situación de vida o muerte porque de esto depende la salud mental de las personas. Por no contar con una identidad legal que nos represente a nivel social, estamos expuestos a cualquier cantidad de riesgos, dijo este 3 de octubre el hombre trans Jordi Quiñones al frente del CNE. En Táchira, representantes deberán reparar pupitres para que sus hijos puedan recibir clases. Con una comunicación escrita a cada representante le informaron que deberán llevarse el pupitre que usará su hija o hijo y deberá devolverlo reparado. Esto para garantizar que puedan recibir clases en la Escuela General José Félix Rivas en San Josecito, municipio Torbes del estado Táchira. La madre de una niña que cursará 3er grado denunció el Pitazo esta situación. Estamos descontentos. Se supone que el Estado y el Ministerio de Educación tienen que garantizar el mobiliario necesario para cada institución. No nos corresponde a nosotros, sentenció la mujer, que pidió la reserva de su identidad. Vaya Vaya, la plataforma que desarrolla el Pitazo para ayudar a medios digitales a diversificar ingresos. El Pitazo anunció que trabaja en el desarrollo de Vaya Vaya, una plataforma de autogestión de anuncios y clasificados que permitirá a los medios de comunicación de Venezuela y América Latina diversificar sus fuentes de ingresos. Vaya Vaya es una herramienta accesible que permite a los medios de comunicación ofrecer a sus audiencias la posibilidad de publicar anuncios de todo tipo, desde productos y servicios hasta avisos legales. La plataforma garantiza la confiabilidad y seguridad de las transacciones y se adapta a la identidad gráfica de cada medio. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, en este marco de noticias sobre el tema migratorio, hay una que es interesante y buena. El gobierno de Nueva York ha anunciado que debido a la disponibilidad de inmigrantes venezolanos elegibles en la extensión del estatus de protección temporal, hay posibilidades de empleo. Hay 18.000 empleos puestos a disposición por esta organización, por esta autoridad de la ciudad de Nueva York. Fue identificado 18.000 vacantes de casi 400 empleadores para venezolanos que cuenten con el estatus legal temporal que le concedió la administración Biden. El anuncio ocurre un día antes de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración comience a aceptar solicitudes para el TPS. Las solicitudes van a permanecer abiertas hasta abril del próximo año 2025, indica la página web de la agencia. UCIS anticipa que alrededor de 472.000 venezolanos serán elegibles para las solicitudes de TPS y las autoridades de Nueva York creen que esta iniciativa va a aliviar la presión migratoria que existe evidentemente sobre la ciudad. La clave es tan simple, tan clara como el cristal. ¿Han venido a trabajar? Pongámoslo a trabajar, hagámoslo, ha dicho la autoridad de la ciudad de Nueva York. Y bueno, evidentemente, pues ahí están opciones
para los migrantes venezolanos que se encuentren en esta ciudad norteamericana. Estarán disponibles, según lo ha afirmado y ratificado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Así que bueno, ojalá pues se le brinden estas oportunidades a los venezolanos que se encuentran en esta condición. Andrew Rigi, quien es director ejecutivo de New York City Hospitality Alliance Impact Foundation, expresó su apoyo a la iniciativa por considerar que se beneficiará al sector de la hostelería, que aún no se ha recuperado del todo de los efectos de la pandemia del COVID-19. Se trata de una oportunidad de dotarnos de personal. Por primera vez desde el COVID-19 podemos hacerlo y es un buen comienzo, según lo ratifica la gobernadora Hochul, que seguirá abogando para que el gobierno federal abra autorizaciones de trabajo a más solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York. Hay un informe interesante que ha publicado la organización Freedom House sobre el Internet en Venezuela. Ha presentado su informe sobre todo el Internet en el mundo, pero Venezuela aparece como uno de los países donde el acceso a Internet no es libre. El documento, en el capítulo referido a Venezuela, indica que desde el año 2022, junio y mayo del 2023, ha habido más de 70 bloqueos aplicados al Internet por parte del régimen de facto, mayormente contra sitios de noticias y portales informativos en la web. La organización destaca que entre los medios que sufrieron este tipo de bloqueos estuvo Efecto Cocuyo, Armando Info y El Pitazo. También varios internacionales como Infobae, El Tiempo y NTN 24. Se descubrió que tanto CanTV como los proveedores de servicios de Internet privado habían implementado los bloqueos, dijo Freedom House en su informe de Libertad en la Red 2023. Añadieron que los bloqueos se extienden más allá del sitio de noticias a otros contenidos políticos y sociales. Y a partir de junio, el sitio web de la ONG venezolana de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón también fue bloqueado por CanTV y al menos una ICEP privada. Asimismo, el sitio web del Observatorio Venezolano de Finanzas, organización que monitorea la inflación y otros indicadores económicos, fue bloqueada por CanTV y varios ISP privados en mayo de este año. Hay manipulación en línea y alertan de operaciones de influencia y manipulación de redes sociales y cómo el chavismo intenta controlar la agenda para imponer sus narrativas. Los esfuerzos son continuos del gobierno para restringir y manipular la esfera de línea mediante bloqueos web, campañas de descrédito o desinformación coordinadas y plataformas en línea administradas por el Estado. Socavaron gravemente la capacidad de los venezolanos de acceder a información creíble en línea, dice el documento. Añade dificultades que, producto de las acciones, obligan a los periodistas independientes a buscar nuevas estrategias para informar a la población debido a las restricciones que se aplican desde Miraflores. Y hay desinformación que se maneja a favor del gobierno por parte de factores interesados durante el periodo de cobertura e incluso generada por inteligencia artificial. Freedom cita el caso de Venezuela Sin Filtro, que habla sobre el bloqueo a 2 de las VPN que se utilizan en el país para eludir las maniobras gubernamentales. Al menos TunnelBear y Sifon sufrieron bloqueos de CanTV y operadores privados de Internet. Es la situación entonces que se plantea en el mundo de la Internet venezolano por parte del régimen de facto. Vamos a escuchar a Rixia Navarro desde la costa oriental del Nago, para siempre Venezuela. Gracias por el pase desde el municipio de Lagunilla, costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Y hoy vamos a tocar el punto de salud. Es por eso que vamos a conversar con el director de salud de la alcaldía del municipio de Lagunilla, el doctor William Sandrea. En lo que va de año, doctor, estadística. Vamos a trabajar en base a lo que es el conocimiento de los casos de hipertensión o casos que más se han diagnosticado según su criterio. Buenos días a través del programa Siempre Venezuela, programa internacional.
Nacional. Bueno, muy buenos días. Saludos a todos los radioescuchas de nuestro país, de nuestra hermana República de Colombia. Bueno, aquí, como en todo el país, las enfermedades cardiovasculares son las que puntean prácticamente esa estadística, sobre todo con los altos calores que hemos estado viviendo. Hemos tenido bastantes casos de infarto, porque tienen una gran problemática, problemas de electricidad, problemas de colas de la gasolina, y entonces eso ha generado una serie de alteración, por decirlo así, desde el punto de vista mental, de ansiedad, de expectativas, y eso aumenta pues la cantidad de enfermos cardiovasculares en nuestro municipio. Así como estadísticas, doctor, se ha presentado en lo que va de este año, se ha incrementado en estos casos? Yo creo que hemos incrementado más o menos alrededor de un 30% más de lo que teníamos, ¿no? Que sigue siendo, que era alto de por sí. Y que, otras patologías que hemos tenido también, los casos de gripales, aunque ya pasó la pandemia, todavía se siguen presentando casos de dengue, casos de como mononucleosis y los benditos casos de COVID-19 que no han desaparecido ni en el municipio, ni en el estado, ni en toda Venezuela. Entonces, mi recomendación es que tomemos las precauciones del caso, porque esas pandemias siguen en el aire, siguen afectando a los ciudadanos, no con esa letalidad de otrora, pero siguen afectando de una u otra manera la salud de muchos venezolanos y sobre todo de muchos citroenses. Doctor, recomendaciones que le puede emitir a las personas, sobre todo que están aquí en Venezuela, sobre esta situación de calor, que creo que ha sido el factor principal de todos estos casos virales. ¿Qué debe hacer la persona? Para que todos deben tomar mucho líquido, tratar de no salir al sol por sin necesidad, resguardarse a la sombra, tratar de tomar las cosas con calma, relajarse, y no les digo que prendan el aire acondicionado, porque lamentablemente con la situación que tenemos de la energía eléctrica no podemos optar por esa solución. El llamado que le hace a todas las personas, sobre todo a nivel internacional, que están pendientes de lo que ocurre en el país, sobre todo en la costa oriental del lago. Entendiendo de que estamos aquí, seguimos, como dice el dicho, peleando, batallando día a día con lo que está pasando en nuestro país, y que aspiramos pues que más temprano que tarde nosotros podamos resolver esta problemática, porque a la final, si bien es cierto, hay una inclemencia desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de la naturaleza, por decirlo así, no es menos cierto que también hay una dejadez por parte de los gobiernos en solventar problemas que se pueden desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, resolver, como el problema eléctrico, el problema de la gasolina, problemas que son, como se dice, están afectando día a día a nuestras comunidades, y que si nos ponemos a analizar son problemas que no son imposibles de resolver en estos momentos. Así es, esta es la situación, y sobre todo el conversatorio que tuvimos con el director de salud de la alcaldía del municipio Lagunillas. Este es el panorama que manejamos a esta hora desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Escuchemos entonces el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 4 de octubre de 2023. Arremetida de yupas en la urbanización El Soler en el municipio de San Francisco dejaron varias personas heridas y destrozos en algunas viviendas. Por instrucciones del ministro Néstor Reverol, piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana venaron hechos de violencia en San Francisco. La policía del estado Zulia también se activó en la zona sureña por orden del gobernador Manuel Rosales. Fundación Niño Zuliano inicia periodo del año escolar 2023-2024, informó su presidente Abelín Trejo de Rosales. Posición y planteamientos anunciados por la Comisión Nacional de Primarias para reprogramación de comicios internos de la oposición son apoyados por la Plataforma Unitaria Democrática.
Jubilados petroleros a nivel nacional se instalan en áreas operacionales de PDVSA en protesta al pago del fondo de pensiones. Presidente Maduro interactuó con Sofía, nombre del robot humanoide de inteligencia artificial, el cual visita a Venezuela con motivo de la Feria Internacional de Comunicaciones. Pensionados y jubilados del estado Zulia marcharán este viernes en Maracaibo ante los cortes de electricidad que agota mente, cuerpo y alma de los zulianos. Internacionales. Este martes, histórica destitución de su presidente realizó la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Deporte. Caminata deportiva dará inicio a los 16º Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse este sábado 7 de octubre en Maracaibo. Venezuela no participaría en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al no poder armar el equipo por no coincidir con la fecha FIFA. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 6 de octubre de 2023. Bueno, y se ha hecho común la protesta de comerciantes que todavía quedan en Venezuela en contra de las alcaldías que han venido manipulando y estableciendo ordenanzas de tributos en dólares y además excesivamente caras. En Guanare no es la excepción la situación. Los comerciantes son acosados para pagar impuestos, coimas y colaboraciones a la alcaldía que dirige Oscar Novoa. Los pocos que invierten han tenido que cerrar porque no pueden con esta situación. Escuchemos. También tengo que destacar que muchos amigos empresarios que tengo dentro y fuera de Guanare, antes de yo hacer esta inversión, me dijeron que estaba loco, que con la alcaldía de Guanare no se podía trabajar, que era algo imposible. Y yo no les hice caso. Simplemente seguí apostando por Guanare, seguí apostando a mi gente. Pero qué lamentable decir hoy en día, ellos tienen razón. Con razón mucha gente no viene a invertir en Guanare, porque en Guanare, fuera de Guanare, del municipio Guanare, se llama el Centro de Extorsión de Portuguesa, Guanare. Qué lamentable lo que está pasando con el comercio y que mucha gente, así como estas personas que trabajaban aquí, que trabajaban muy a gusto, tengan que irse para su casa porque muchos comerciantes tienen que dejar de trabajar o tienen que reducir el personal para poder pagarle a la alcaldía de Guanare. Fuera de eso, yo no estoy hablando por mí mismo, ninguno de los muchachos está obligado a decir nada, pero ellos también quieren expresarle su agradecimiento al alcalde del municipio Guanare. Vamos con ellos. Buenas tardes, señor alcalde. Mi nombre es Yuledi Armas. Solamente, como dice nuestro jefe, estamos aquí hablando en este momento sin obligación, lo hacemos por cuenta propia. Y de verdad es lamentable, nosotros hicimos un equipo, hicimos en familia, porque todos al principio, como dice Mateo, y de verdad aquí trabajamos a gusto y fuimos testigos del hostigamiento de la gente de la alcaldía. No es mentira, es una realidad. Y de verdad muchos comerciantes conocidos, porque yo también fui comerciante en una época, bueno, por la situación país, estoy trabajando aquí felizmente y satisfactoriamente y orgullosamente también, y le puedo decir que gracias a ustedes pues muchos negocios tuvieron que cerrar. Y bueno, de verdad muchas gracias por habernos dejado a todos sin empleo, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, aquí estoy agradeciéndole al alcalde Oscar Novoa por haberme dejado sin empleo, porque somos un grupo de trabajo aquí que día a día aquí nos ganábamos el pan de cada día, por lo menos teníamos nuestro sueldo por lo menos, y nos ha dejado sin empleo. Mucho más me afecta a mí, a todos nos afecta por igual, pero yo tengo mi esposa recién parida, tengo un niño recién nacido, tengo un niño de 2 años y nos hemos quedado sin empleo gracias al alcalde Oscar Novoa. Buenas tardes. Hoy 1 de octubre somos un equipo de trabajo que nos sentíamos a gusto en el Calzón de Mateo, la cual estamos agradeciendo al alcalde por habernos dejado sin trabajo a la mayoría de los que estamos acá, que llevamos nuestro pan de cada día a nuestra casa, y gracias a él, que él tiene cómo vivir, cómo darse lujo, nosotros no. Entonces él nos está dejando sin trabajo por las extorsiones que hace.
Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Dos noticias de carácter internacional. La primera de ellas es un comunicado generado por la Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados, afiliada a la Federación Sindical Mundial, quien ha expresado su plena solidaridad con la protesta que vienen realizando los trabajadores jubilados de PDVSA en huelga de hambre actualmente. Textualmente señala esta organización de pensionistas y jubilados de carácter internacional su total solidaridad con la huelga de hambre que el grupo de jubilados petroleros que se sacrifican para exigir a Petróleos de Venezuela, PDVSA, el pago a los intereses del fondo de pensiones a más de 37.000 jubilados, pensionados y sobrevivientes de la industria petrolera y petroquímica de Venezuela, así como también garantías de alimentación y atención médica para estos adultos mayores que hicieron posible por muchos años la generación de la renta petrolera que ha servido de enriquecimiento a la burguesía parasitaria de la corrupción de altos jerarcas de la burocracia estatal. Están reclamando lo que con justicia les pertenece. Han dicho, como nos ha informado la CUTV, que junto al Frente Nacional de Lucha de Clase Trabajadora se han sumado a la movilización solidaria con los jubilados petroleros en huelga de hambre en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo a PDVSA pague los intereses del Fondo de Pensiones a los jubilados, pensionados y sobrevivientes. Esta realidad muestra la difícil situación por la que pasa la clase obrera hoy en Venezuela. Y rematan, PDVSA paga a los jubilados. Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden. Así que hay apoyo ya de la Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados, afiliada a la Federación Sindical Mundial, que manifiesta, repito, su solidaridad con los trabajadores actualmente en huelga, los pensionados actualmente en huelga. También hay unas cifras impresionantes que publica hoy un trabajo de la CBS News, televisora norteamericana. Actualmente, 50.000 migrantes de Venezuela cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en el mes pasado. Una cifra récord y algunas veces impensable, según estadísticas preliminares del Departamento de Seguridad Nacional obtenidas por ese portal informativo. El récord mensual de los cruces fronterizos de venezolanos impulsó parcialmente un máximo anual de las llegadas no autorizadas a lo largo de la frontera de los Estados Unidos, lo que representó aproximadamente una cuarta parte de las más de 200.000 detenciones reportadas por la patrulla fronteriza el mes pasado. Algunos días, hasta 3.000 migrantes de Venezuela cruzaron ilegalmente a Estados Unidos en 24 horas, según las cifras internas de la DHS. Las decenas de miles de llegadas de venezolanos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en septiembre eclipsaron el récord anterior establecido en septiembre del 2022, cuando casi 34.000 migrantes de Venezuela entraron bajo la custodia de la patrulla fronteriza. La afluencia sin precedentes de inmigrantes venezolanos ha complicado aún más el panorama de la frontera sur de los Estados Unidos y la estrategia migratoria de la administración Biden, tanto política como operativamente. La negativa de Venezuela a aceptar las exportaciones estadounidenses y la decisión de México de aceptar solo un número limitado de venezolanos significa que la mayoría de ellos son liberados de la custodia federal cerca de la frontera. De allí, muchos se dirigen a ciudades lideradas por demócratas como Nueva York y Chicago, que ya están bajo presión por la llegada de decenas de miles de migrantes. Más de 2 millones de migrantes fueron retenidos por la patrulla fronteriza norteamericana en la frontera sur de los Estados Unidos durante el año pasado. El ejercicio fiscal de 2023 proyecta una cifra impresionante también. Solo la segunda vez en la historia de que Estados Unidos supera ese umbral, según cifras de la DHS. Si bien algunos de ellos fueron deportados o devueltos a México, muchos migrantes han sido liberados y se les ha permitido solicitar asilo, un proceso que en promedio tarda años en resolverse. Las políticas norteamericanas, dice CBS,
no disuaden a los venezolanos de ir hasta la frontera, a pesar de que se ha mostrado los peligros que corre la migración en este proceso. En los últimos años, más de 7 millones de personas han abandonado Venezuela, país alguna vez próspero que ha enfrentado una crisis política y socioeconómica bajo un gobierno socialista autoritario. Si bien la mayoría se estableció inicialmente en Colombia, Perú y otros países sudamericanos, cientos de miles de venezolanos han caminado hasta la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos 2 años. Muchos de ellos han atravesado México y Centroamérica, incluso el tristemente célebre tapón del Darién, para llegar a suelo americano. Es impresionante estas cifras que muestran la situación de la migración en la frontera sur de los Estados Unidos, especialmente los venezolanos. 50.000 venezolanos atravesaron esa frontera el mes de septiembre. Y la cosa tiende a mantenerse en esos números. Vamos a escuchar ahora un reporte interesante. Se trata de Freddy Superlano. Él dice: yo apoyo a la economía abierta, la del libre mercado, pero también creo que hay que establecer algunos controles. Escuchemos a Freddy Superlano, candidato a las primarias, explicando su razón. Yo creo en el libre mercado, pero también creo en un Estado que tenga la capacidad de proteger, es decir, y ejercer algunos controles. Por ejemplo, tú abras hoy el libre mercado y abres la economía venezolana para que el empresario extranjero venga a invertir sin proteger al nacional, tienes una complicación. Y te coloco ejemplos muy básicos. Por ejemplo, ¿cómo pueden competir nuestros productores de papa con los productores de papa de Colombia, ¿no? Y dices tú, te abres al libre mercado y eso significa entonces que puedas estar en una competencia igual. Es muy difícil porque hay una competencia desigual, ¿no? Es decir, toda nuestra infraestructura empresarial, industrial, agrícola, pecuaria, agroindustrial, está hoy en día por el suelo. Entonces, nuestros empresarios no tienen la misma capacidad para competir. De manera tal que tú tienes que reevaluar dónde puedes generar políticas de libre mercado, dónde tienes que hablar de libre importación y de exportación, ¿no? En este caso que sea lo que más nos pudiera beneficiar, pero también dónde tienes que tener una política que pueda, ¿no?, ayudar, auxiliar a nuestros pequeños y medianos empresarios. Bueno, y el Frente Amplio para una Venezuela Libre emitió un comunicado hoy donde asegura que la elección primaria prevista para el próximo 22 de octubre representa la voluntad de los partidos políticos y todos los sectores del país en propiciar un espacio de encuentro junto a la sociedad civil en aras de trabajar en pro de mejorar la situación en Venezuela. Recordó el Frente Amplio que desde mediados de 2022 han estado promoviendo la primaria como el mecanismo para escoger un candidato unitario que represente a la oposición en las elecciones del 2024. Ratificó que desde entonces han defendido el proceso desde cada uno de los espacios. Cuando faltan pocos días para que se lleve a cabo la primaria, el Frente Amplio le ofrece su voto de confianza, respaldo y solidaridad a la Comisión Nacional de Primarias y a las juntas regionales para el desafío que representa la elección del candidato unitario. El pronunciamiento del Frente Amplio se suma al hecho ayer por la plataforma unitaria, donde afirmó apoyar unánimemente la decisión de la Comisión Nacional de Primarias sobre este evento. La comisión emitió un comunicado en el que pide al Consejo Nacional Electoral que respalde el proceso para la fecha fijada, 22 de octubre, y no para el 19 de noviembre, como el ente comicial lo había propuesto. Vamos a escuchar un reporte de nuestra corresponsal Claudia Gutiérrez desde Venezuela para el programa. Saludos y buenas tardes, Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10.804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Comerciantes que hacen vida en el centro de Puerto La Cruz afirmaron que en comparación con el año pasado en estas vacaciones
ocasiones hubo pocas ventas de uniformes escolares. Señalaron que a pesar de que en el año 2023 ha habido más ofertas, no tuvieron un flujo de alto de compradores. A su juicio, Luis Urdaneta, quien es comerciante, en el año 2022 las ventas de estos artículos esenciales para clase estuvieron mucho mejor. En un recorrido que se realizó en Puerto La Cruz se corroboró que realmente hay variedad de ofertas en estas prendas de vestir. Por ejemplo, las chemises blancas y azules oscilan entre 3 y 4 dólares, los pantalones entre 7 y 10 dólares y la falda entre 5 y 6 dólares. Los zapatos escolares varían entre 8 y 20 dólares. Más información desde el estado Nueva Esparta. El alcalde del municipio, Teniente Coronel Francisco Antolín de Campo, David Caraballo, acompañó al ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, en la dotación de uniformes a los prestadores del servicio de la playa Parguito, actividad emprendida dentro de las acciones que se llevan adelante para el reordenamiento de este importante balneario de la isla de Margarita. El ministro señaló la entrega de uniforme como parte del compromiso asumido por el gobierno central para fortalecer la atención integral a los prestadores de servicio turístico. A continuación, con la información desde el estado de Deltamacuro. Trabajadores del Ayuntamiento de Antonio Díaz, en su mayoría varaos, cerraron la avenida Bolívar la mañana de este martes en protesta por la falta de cancelación de las obligaciones del alcalde con ellos. Se realizó una congestión vial y a pesar de la presencia de cuerpos policiales, los afectados no se movían ni un centímetro. Fue necesario que se presentara la gobernadora Liseta Hernández, quien según se habría comprometido en cancelar este mes que se le adeudaba a los trabajadores. Los varaos de Antonio Díaz, uno de los municipios más alejados de Tucupita, capital del Tamacuro, esperan que el cumplimiento se haga un compromiso intelectual para todos ellos, para así darle a conocer toda esta situación que se están presentando con la etnia de Varao. Aquí con las informaciones, les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Militares retirados han solicitado votar en las primarias. Un grupo de militares retirados llamó durante el día de hoy a votar en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Este es el comunicado que ha generado el Frente Institucional Militar que preside el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt, quien reconoció el trabajo de la comisión de primarias que preside Jesús María Casal. Resaltaron que los integrantes de la comisión han sabido cumplir con su gran responsabilidad de dar a la gran mayoría de los venezolanos la oportunidad de abrir un camino hacia la esperanza. El Frente indicó que el país se encuentra en una fecha que marcará un momento trascendental, importante para la vida republicana y democrática. El próximo 22 de octubre tendremos la histórica oportunidad de decidir el cambio radical de nuestras vidas, afirma, al acudir a las urnas con especial motivo de seleccionar a la persona que regirá nuestro destino como nación para el próximo periodo de gobierno. Afirma en este punto los militares retirados que ha habido tiempo suficiente para determinar quién de los 13 candidatos a las primarias opositoras dirigiremos nuestro voto. Destacaron que el objetivo es seleccionar la opción más adecuada para desempeñarse en el cargo de mayor representación que podamos elegir para administrar y conducir a la República por el sendero del más rápido desarrollo, el mayor bienestar del pueblo y lo más conveniente en materia de representatividad, en términos de relaciones e intercambio de valores materiales, morales, ante el concierto mundial de naciones, ha dicho el informe del Frente Institucional Militar. Además, señalaron que no tienen dudas sobre la justa selección que haremos para ungir a la persona más capacitada para representarnos por su honestidad, su perseverancia, su capacidad para enfrentar los brillantes argumentos en las trampas y dislates que acostumbra el actual gobierno opresor. Exhortaron a los ciudadanos a conocer el centro de votación donde fueron asignados para votar el próximo 22 de octubre. Finaliza el reporte, la comunicación hecha por el Frente Institucional Militar en Venezuela. Vamos ahora a escuchar este reporte. Rodney Álvarez, hemos hablado mucho de él durante el día de hoy.
Este trabajador de Ferrominera que estuvo preso injustamente 11 años ha exigido, junto con otros compañeros a la Defensoría del Pueblo, que actúe ante los despidos injustificados y las exigencias de reenganche en la empresa estatal venezolana. Veamos cuál es su versión. Hemos decidido hacer este acto de protesta porque ya hemos agotado todas las instancias y todas las instituciones a nivel del Estado Bolívar. Nos dirigimos hacia la ciudad de Caracas, también para reunirnos y pedirle una reunión al ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, y también al ministro de Industria y Comercio, José Félix Rivas. Ya se cumple hoy un mes y por eso hemos decidido hacer este acto, porque ya no aguantamos más el vituperio, el engaño y la mentira sobre la cual nos han estado sumergiendo con aplacar y no darle respuesta a nuestras exigencias. Por eso nosotros, trabajadores de la empresa CBG Ferroviaria del Orinoco y del Holding CBG, estamos cansados de que compañeros de trabajo sigan siendo despedidos, compañeras de trabajo, mujeres embarazadas sean mandadas a sus casas sin devengar ningún tipo de salario, cuando eso es una violación flagrante a los derechos humanos, laborales. Ya basta ya de tanto hostigamiento, de tanto amedrentamiento dentro de las instituciones, dentro de las empresas básicas. Bueno, es la posición de Rodney Álvarez sobre este tema. El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señala que el 2023 podría cerrar entre 0 y 2% de crecimiento, mientras que el 2024 podría ser mejor por mayor gasto público ante el tema electoral. Pronostica que el salario mínimo puede aumentar entre 50 y 80 dólares mensuales en el 2024. Este análisis lo ha hecho Ecoanalítica en su foro de perspectivas económicas. En este sentido, considera necesario que las empresas trabajen en diferentes escenarios que les permitan tener herramientas para manejar una dinámica económica del año entrante. En los sectores de alimentos, tecnología, salud, retail y medios de pago seguirán teniendo dinamismo en la economía el año que viene. 2024 será un año en el cuando vamos a ver más ejecución de gasto público producto de un periodo electoral. Siempre lo hacen así. Y esto puede mejorar el desempeño de la economía. Sin embargo, una mayor ejecución de gasto puede acarrear presión sobre la inflación y más devaluación. Aumento salarial preelectoral, pronostica la gente de Ecoanalítica, sería un mecanismo que va a utilizar el gobierno para mejorar su perfil de cara a las elecciones, pero no creemos que sea un aumento muy elevado. Pensamos que pudiéramos estar viendo un aumento de salario en el rango de 50 a 80 dólares. También destacó que este año continuará la tendencia de pago de bonificaciones para compensar la pérdida del poder adquisitivo, que a su juicio es muy elevada en el sector público. Recordó Asdrúbal Oliveros que Ecoanalítica ha bajado las expectativas de crecimiento para Venezuela para fines de este año. Desde el 5% que tenían al inicio de este año, ahora puede ocurrir que no haya crecimiento, es decir, 0% y 2% debido a la desaceleración de la actividad durante todo lo que va en el 2023. De cara al 2024 hay elementos muy importantes de mucha incertidumbre. En un escenario de gestión que tiene un mayor gasto público, la economía pudiera crecer entre 3 y 4% el próximo año. También resaltó que el país está en un nivel más profundo de estanflación, que amerita una solución más estructural, que pasa por la construcción de acuerdos políticos duraderos que permitan tomar decisiones en distintos ámbitos para recuperar la economía. Pero este es un régimen que se caracteriza por pretender hacer sectaria su estrategia económica y social, y por lo tanto pues no hay mayores expectativas de acuerdos políticos a menos que la presión sea tal
que el régimen sienta que es inevitable esto o la alternativa es de su desaparición. Bueno, durante el día de hoy, seguidores de Enrique Mendoza, el fallecido dirigente político y exgobernador del estado Miranda por el partido COPEI, se sumaron a la campaña de María Corina Machado. Veamos en qué consistió esto. Por eso las primarias le tienen tanto miedo. Y a solo 18 días tenemos que ver todo lo que hemos avanzado. Por ahí andan unos diciendo, y que no se puede, que si no están listos, que si hay problemas. Ya va. Aquí se está cumpliendo paso tras paso, día tras día. Y todas las tareas se están llevando a cabo. Que el régimen ha puesto obstáculos, sí. Que hay algunos que arrastren los pies, por algo será. Si algunos no se quieren medir, por algo será. Pero yo les digo, las primarias van y las primarias son de los ciudadanos. Y el 22 de octubre nos vamos a encontrar en las calles de Venezuela. Los miembros de mesa se están formando en todos los 24 estados del país. Los testigos ya se están registrando. Los centros se han identificado. ¿Que no hay gasolina? Pues iremos a pie. ¿Que cortan la luz? Pues será con linterna. Que nos sacan de un techito debajo de la mata mango. Pero aquí nadie nos para porque estas primarias son de la gente, son de los venezolanos. Y no hay excusas. Ya no hay excusas. Venezuela está unida y sabemos lo que queremos. Es una Venezuela en la que todos los venezolanos nos abrazamos. Porque esas barreras que nos trataron de poner etiquetas de colores, de religiones, de sectores, ya se acabaron. Somos venezolanos y punto. Ciudadanos de una gran nación. Y esta oportunidad la vamos a convertir en el hito de construcción de fuerza y de unión de Venezuela. Ese día, 22 de octubre, todos aquellos que tienen a alguien que quieren mucho afuera, ¿quién tienen un hijo, un hermano, una mamá afuera? Ese día, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a llamar tempranito. Hijo, vamos juntos. ¿A qué hora vas tú? Porque cuando yo esté allí votando, te quiero ver votando a ti donde estés. En Lima, en Ecuador, en España, donde estés. La familia unida. Y los que estamos aquí no los llevamos. A los carricitos dicen chiquitico, al lomo, porque esa es la historia que estamos construyendo y que se la vamos a contar a nuestros nietos. El día que comenzó el cambio profundo en Venezuela, reescribiendo esta historia noble, esta historia de valentía, de coraje, de honestidad, como este amigo siempre dejó en su legado. Y yo sé que ese día va a estar muy orgulloso de cada uno de nosotros, pero lo va a estar mucho más cuando a partir de esa misma noche todo el mundo nos encontremos para prepararnos para lo que va a ser la gran derrota del régimen, porque en el 2024 vamos a ganar y vamos a cobrar y vamos a iniciar a construir este gran país. Así que hoy ustedes saben que tenemos. Bueno, es la posición de María Corina Machado al recibir un grupo de gente que toda la vida apoyó a Enrique Mendoza, el exgobernador del estado Miranda, fallecido recientemente. Vamos ahora a escuchar a Yuli Pineda, que nos trae su reporte para la Gran Caracas y parte del sur de Venezuela. Saludos a Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Investigan a 50 militares vinculados a estructura delincuencial que operaba desde la cárcel de Tocorón. Según la información aportada, hay 50 militares pertenecientes al componente de la Guardia Nacional Bolivariana que son investigados en los actuales momentos por su presunta vinculación con la estructura delincuencial que operaba desde el centro penitenciario de Aragua, ubicado en la población de Tocorón. Así lo manifestaron fuentes castrenses. Los funcionarios militares permanecen detenidos desde el pasado jueves
sometidos a interrogatorios por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según los propios familiares de los detenidos. Este grupo de militares se encontraba en la custodia externa de la cárcel de Tocorón para el día que se produjo la toma de este recinto penitenciario. Esto mediante la operación conocida como Liberación Cacique Huacaipuro, con la participación de más de 11.000 agentes, según lo informado por el gobierno venezolano. En otra información, vemos que han disminuido en un 75% los delitos informáticos en el país luego del cierre de la cárcel de Tocorón. Así lo dieron a conocer fuentes del gobierno nacional, quienes han manifestado que luego del cierre de este recinto penitenciario se ha podido verificar que estos delitos informáticos han disminuido drásticamente con lo que tiene que ver con las llamadas telefónicas y los delitos que se cometen a través de las llamadas y del internet. En otra información, ya para finalizar, tenemos que se ejecutan operativos especiales de seguridad en toda el área metropolitana de la ciudad de Caracas. Esto con el objetivo de darle una lucha frontal al AMPA en toda la ciudad capital venezolana. Así lo han dado a conocer voceros del gobierno nacional, quienes han señalado que lo que se busca es crear confianza y seguridad dentro de la ciudadanía. Para finalizar, tenemos que en la ciudad de Caracas la gente comienza a protestar precisamente por la falla del servicio eléctrico, aunque no se siente tan intensamente como en el resto del país. En la ciudad de Caracas los apagones son intermitentes y en diferentes sectores. Ante esta situación, ya la población comienza a molestarse por el constante racionamiento que día tras día se genera en toda el área metropolitana de la ciudad de Caracas. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Pero fue Yuli Pineda con su reporte desde la Gran Caracas. Con este reporte finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Un equipo que desde Vanessa Chacón, Camilo García, nuestros operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, hacen posible este trabajo. Nos despedimos hasta la tarde. Recuerden nuestra próxima edición de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales y a través de nuestras opciones digitales. Como usted prefiera, Siempre Venezuela para ustedes esta tarde de 4 a 6 hora Colombia. Nos despedimos. Hasta más tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.